Estoy tentado Sí. a preguntarles a ustedes, a vos, Adrián, Sí. que estás muy informado, a Eva, que está muy al minuto de lo que sucede en la actividad parlamentaria, tanto en el Parlamento Nacional como en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué anda la presentación del proyecto plurianual que anunció el presidente el día de las elecciones? No, eso, perdón, Eva. Te estoy preguntando. Es una incógnita, es una incógnita. No va a haber, no va a haber. No, Al ya final, está, pero ¿cómo? Lo digo, Está ya sé despejada que la queda incógnita. mal lo que voy a decir, pero discúlpeme, pero despejada la usted incógnita, no va a haber. ¿qué devaluada que queda la palabra presidencial? Discúlpeme que les diga, ya sé que Bueno, eso no es lo los que quiero, marca todas no las los encuestas, quiero, amigo. no los quiero meter a ustedes en este brete. En este brete, es una opinión mía, por favor, no los quiero comprometer a ustedes, pero qué devaluada queda la opinión presidencial del presidente en una fecha tan importante, donde graba un mensaje a todo el país, donde anuncia algo que después no sucede. Después no sucede, y eso es una doble falta, una pelota, un penal a casa amarilla, ¿no? Un penal a la tribuna. Pensé que lo de Casa Amarilla lo estabas politizando. No, Casa Amarilla, donde entrena Boca, o donde hay, Claro, porque le habían donde hay una marcado tribuna un que penal. está Casa Amarilla. Agarras un penal, Sí. lo Ok, tirás. ok, Un la penal a tirás Casa afuera. Amarilla quiere decir que la tiraste muy afuera. No, porque Boca es donde nació justamente el proyecto macrista, ¿no? Claro. No, pero no lo dije en ese. No lo Politizas dijiste en todo, ese. politizas todo. No. Politizas. Es una opinión Bueno, la que muy estoy bien. dando. Vos Queda muy entiendo lo que devaluada decís. la palabra presidencial por el propio presidente. Sí. Porque acá no hay, Ahora, te voy no a hay decir- factores, no está ni Cristina, ni la Corte, ni Clarín, ni la mar en coche. Disculpame, quería decir la mar Guzmán en lo coche. que explica cuando le preguntan por qué entonces no va a haber plan plurianual es porque dice que el plan es el acuerdo con el fondo. Claro. Que el plan es el acuerdo con el fondo. El tema es que tampoco hay acuerdo con el fondo. Entonces no hay plan ni acuerdo con el fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde entra a jugar lo que vos decís. Bueno, pero se prometió un plan plurianual. Ahí hay algo de plan plurianual en un programa que probablemente, yo tengo alguito de lo que van a conversar hoy Alberto Fernández y Sergio Massa. Massa está aislado, lo comentábamos recién con Eva, por contacto estrecho con Malena, que es su esposa y que está con coronavirus. Pero de todas formas va a mantener una reunión con el presidente. La reunión es para definir la agenda justamente de extraordinarias. Se supone que la fecha para definir la agenda y convocar las extraordinarias es el próximo 15, es decir, en 4 días, 15 de enero. Y la intención es que la segunda mitad de enero haya extraordinarias. Eva marcaba muy bien que la idea original de Massa era que sean temas con consenso. El problema es que no hay muchos temas con consenso. La verdad, no hay. Está el Consejo Agroindustrial, o sea, la nueva ley, esta ley de estímulos a la producción agroindustrial que se armó con el Consejo Agroindustrial. Hay una ley de energía que también podría contar con consensos, pero no absolutos. Son leyes polémicas porque se le transfieren beneficios a sectores económicos muy rentables, muy dinámicos, como el sector energético y el sector agroindustrial, con lo cual el gobierno considera que, bueno, estaría apareciendo, generando una situación de extraordinaria, donde se supone que son temas urgentes para concederle beneficios a sectores económicos. Políticamente, por lo menos no es muy atractivo, digamos. Y después está el tema judicial. Me parece que por ahí va a venir parte de la agenda extraordinaria, si es que hay extraordinarias. Dos temas. Sí, la reforma del Consejo de la Magistratura podría ser un tema extraordinario. Reforma del Consejo de la Magistratura, que ya tiene estado parlamentario, porque ya fue enviado por el Ejecutivo. Y la Procuración. Sigue Rafecas como candidato, Dani, ¿eh? No sé si vos lo tenías como baja o te habías cambiado el chip. No, sigue siendo Rafecas el candidato del gobierno. No hay acuerdo en ninguno de los dos temas, ni en la reforma del Consejo de la Magistratura, ni en la reforma, ni en el nombramiento de Rafecas. No hay acuerdo dentro del propio oficialismo, no solamente en el acuerdo con la oposición. Así que había que construir primero un acuerdo dentro del oficialismo para después avanzar en un acuerdo con la oposición para obtener el número, para nombrarlo a Rafecas eventualmente. Yo lo veo difícil, pero es una opinión.
Y el tema del Consejo, Eva, ¿no? Claro, ahí el proyecto presentado en realidad difiere de lo que pide. La Corte pide que vuelvan a ser 20 los miembros del Consejo de la Magistratura. El proyecto presentado, bueno, es otro número el que se maneja, serían 17, y hay ejecutivo y la idea que propone la Corte. Digo, va a ser algo complejo también ponerse de acuerdo ahí. Vos sabés que hay un tema que yo estaba viendo, en realidad estaba conversando ayer con un integrante del Poder Judicial, para más datos del Consejo de la Magistratura, del oficialismo, ¿no? Me decía, mirá, es raro que la oposición se oponga, porque en su momento Germán Garabano hizo una propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura muy parecida. En vez de 17, este proyecto tiene 17 integrantes, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto de Garabano tenía 16. Hay una diferencia que no es menor, que es el rol de la Corte. El proyecto del Ejecutivo le quita la potestad a la Corte de conducción del Consejo de la Magistratura, en tanto que el proyecto de Garabano se la reponía. En el medio está el fallo de la Corte, que se repone a sí misma la conducción del Consejo de la Magistratura. Pero el número y los componentes de la propuesta de Garabano y la propuesta del Ejecutivo actual no son muy distintos. Claro, lo que cambió es el escenario político, ¿no? Vos comentabas recién que también hay muchas diferencias en la oposición, y hay diferencias en torno a este tema, al tema judicial. Hay un sector del radicalismo que ve de buen modo la posibilidad de ampliar su participación, la de la Unión Cívica Radical, porque tiene mucha presencia académica, el radicalismo, en el Consejo de la Magistratura. Entonces, el radicalismo no estaría tan en contra como puede estar el PRO, por ejemplo, ¿no? De una ampliación del Consejo de la Magistratura. Sí, y también otra cosa que hay que marcar es que hay una fecha límite para esto, ¿no? Que es antes del 16 de abril. Digo, claro. Si llegamos al 16 de abril sin habernos puesto de acuerdo en qué Consejo de la Magistratura queremos, nos quedamos sin Consejo de la Magistratura. Y todo pasa a ser, todo lo resuelto por el Consejo, según el fallo de la Corte, pasa a ser inválido, ¿no? Exactamente. Dani. Sí, ya estoy acá, queridos compañeros. Bueno, quiero avisar a los oyentes, tuvimos un pequeño problema técnico, ya fue resuelto. Bien, fenómeno. No, te decía, bueno, a la agenda parlamentaria le van a sacar punta hoy Massa y Alberto Fernández. A ver si hay o no extraordinarias. Me parece que la agenda pasa por ahí. No hay, en principio, ninguna otra novedad o as bajo la manga. Te preguntaba lo de China, Dani. Sí, porque ayer el estuve presidente va a ir a China, ¿no? Sí, estuve averiguando los detalles de ese viaje. Es un viaje de comitiva corta. 17 integrantes, no más. 17 integrantes, no más. Es una comitiva corta si uno la compara con la que fue a Europa, por ejemplo, que era prácticamente un avión entero. Pero también es cierto que en el caso de Europa eran varios los destinos, ¿no? Eran varios los destinos, eran varias las reuniones. Además eran dos cumbres, ¿no? Estaba exactamente, el G20 y la del cambio climática. Claro. Exactamente. No, acá es una reunión. Son dos eventos. Igual los periodistas van a ir, me imagino, ¿no? Porque bueno, está la vieja tradición de subir a muchos periodistas, la vieja tradición que casi todos los tradición que se cortó con Cristina. Sí. No, se cortó con todos en algún momento. Porque Menem la tenía, después la cortó. Sí. Néstor la tenía, después la cortó. Después Cristina lo cortó. Y Cristina creo que nunca la aplicó. Nunca la aplicó. Me parece que Cristina nunca la aplicó. Me parece, tendría que hacer un poco de memoria. Es verdad. Néstor sí, de hecho yo tuve la oportunidad de viajar, la famosa nota con el Tango 01, en un viaje a Río de Janeiro. Bueno, cuestión que igual son 17 integrantes, yo no sé si van periodistas. El avión, y bueno, ya que llevas avión. Además los periodistas, lleva muchos periodistas, ¿no? Lo cual está bien, porque se garantiza la cobertura. Bueno, ¿no? Es un viaje, mira, yo fui a China, es un viaje difícil para hacerlo por fuera de la comitiva, yo fui a Shanghái y fui a Beijing, y es un viaje que si vos lo haces por fuera de la comitiva, o llegás muy temprano o llegás muy tarde, pero es muy difícil porque las burbujas presidenciales tienen beneficio que los pasajeros no.
que los pasajeros... Bien. No, y ¿por qué es importante? Porque es un proyecto enorme, realmente enorme, de inversión de China en el mundo, Sí. para abrir caminos marítimos, terrestres, lo tiene con Europa, lo tiene con América Latina, Ujú. y es a lo que se opone Estados Unidos. Es Exacto. decir, una de las condiciones que Estados Unidos le pone aparentemente a la Argentina para avalar el acuerdo con el fondo es que no adhiera o no se sume a este acuerdo que propone China. Bueno, Alberto Fernández está viajando en febrero, o sea, un mes antes de que venza del deadline que vos mencionabas, Dani, del vencimiento, el gran vencimiento, el primer gran vencimiento con el fondo de este año. Y la intención expresada ayer por Cancillería cuando yo pregunté es, no, vamos a los Juegos Olímpicos, que Estados Unidos quiere boicotear, o sea, gesto político, Sí. y además vamos a adherir a la Ruta de la Seda. Para que tengan dimensión de lo que implica adherir a la Ruta de la Seda, es que la Argentina se compromete a avanzar en la implementación del 5G con la tecnología que promueve China, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Estados Unidos le está haciendo una guerra frontal a todo esto. Y Estados Unidos es el que tiene que firmar el acuerdo con la Argentina. Pregunto, Rulo, Dani, Eva, compañeros y compañeras. Este Alberto Fernández que va a firmar, si es que firma, si esto que se dijo ayer en Cancillería se confirma dentro de 15 o 20 días en China, ¿es un cambio de paradigma y en tal caso es la declaración de no pago de la deuda, por lo menos de no acuerdo en los términos que quiere Estados Unidos? Me parece como, a mí me parece Es como mucho. mucho. Empezó, estoy tentado a preguntarte si empezó el show del chiste. No, bueno, pero pregunto, No, a ver. está bien. No, así. no. A ver. Yo creo que puede haber una procrastinación con el tema del Fondo Monetario y además es algo que le cae muy bien a la impronta y a la velocidad del presidente de la Nación, procrastinar, ¿no? Sí. Y cómo se devalúa la palabra presidencial. Recordemos que 14 de noviembre, el día de la selección, el presidente a todo el país, Ujú. antes de conocerse los resultados, dijo que iba a enviar un proyecto de ley plurianual al Congreso. Sí. Ujú. Sí. ¿No dijo eso? No lo dije yo, no es una especulación mía. No, eso no. No, bueno, por eso. Sí. ¿Pasó? Sí. No, si pasó si lo envió, no. Sí. Bueno. Y después, No, así ya se, ahora lo acoplaron al así al se tema devalúa- del acuerdo con el fondo. Se así enviaría se todo deva- junto. Así se devalúa la palabra presidencial también, ¿eh? Cuando decís cosas que no pasan. Como la palabra de cualquier persona. Si yo mañana te digo, mañana Sí. va a haber 2 micrófonos nuevos acá. Sí. Y mañana no hay, pasado no hay, el miércoles no hay, y el jueves no hay, el viernes no hay. Bueno, pasaron cosas. Digo, pero con respecto a lo que dice Adrián. A propósito de que los micrófonos, puede haber Sí. micrófonos nuevos acá, ojo, ¿o no? Ojo, Bueno. ¿Estás haciendo un anuncio? No, Mirá que después no quiero vender humo. Después, no. después te tomo la palabra, a ver si cumplís con eso. No me corresponde a mí. Te digo, Adrián, a ver, y la impresión mía. Sí, efectivamente es un paso en el sentido contrario a lo que lo que marcó Estados Unidos. Yo creo que con esto está muy vinculado el viaje programado para la semana que viene de Santiago Cafiero a Washington para reunirse con Anthony Blinken. Yo creo O que sea, ahí... primero va Cafiero a Washington, después ¿En Alberto qué a China. sentido? Ese sería la Sí, secuencia. pero te agrego un elemento que, digamos, es la lectura mía que hago. Yo creo que, a ver, lo voy a decir, te voy a tratar de decirlo en tono no ofensivo, pero no me va a salir. Es como que Cafiero va a dar explicaciones anticipadamente. ¿Ese es el no ofensivo? Claro, porque te dije que no me iba a salir. Quiero saber cuál sería el ofensivo. Que el que no me salió, quise hacerlo no ofensivo, me salió ofensivo. Qué O mal. sea, Cafiero va a Washington a dar explicaciones. A anticipar lo que va a Pero, hacer perdón. Alberto Diría- Fernández en, va a contar, febrero, sí. diciendo por qué vamos a hacer esto, que por Trump, y el argumento que va a utilizar, supongo, Sí. va a ser, le va a decir a Blinken, no es como dice Murano, que esto es alinearse con China. Fíjate vos, o fíjese usted, no sé cómo es el trato, el otro lo sé perfecto, que muchos países europeos han firmado la ruta de la seda. Claro. Es decir, no es Sí. que están, inclusive hasta Pregunta. te diría, hasta el tema del 5G no es así tan definitivo que nos alineamos. China es ahora, antes era el primero,
y ahora es el segundo socio comercial de la Argentina. Brasil recuperó el primer lugar. ¿Cómo está el ranking? Porque el ranking estaba Brasil, China, Estados Unidos. Ahí era el podio, ¿no? Sí, sigue siendo el podio. Históricamente era Brasil. Claro. Después Brasil bajó, fue China, tengo entendido. Hoy en exportación e importación uno de los dos cambió. Estaba viendo las cifras. Ahí hay un cambio ahí en uno de los dos rubros. Lo que creo que cambió, habría que ver, porque eso cambió, gracias entre otras cosas a la gestión de Daniel Osvaldo Scioli, quiero decir. Sí. Creo que hay superávit China. Superávit comercial con Brasil. Yo pensé, mucho tiempo. Yo pensé que el mérito de Scioli era. No, está bien. No. A ver, China es un socio comercial importantísimo, ¿no? Eso está claro, ¿no? No, pero aparte es un socio estratégico, Dani. Lo estamos equiparando a Brasil. Inversiones en infraestructura, lo que propone China es invertir en infraestructura. Exactamente. Inversiones reales. Sí, claro. En infraestructura para todo el dispositivo de intercambio comercial con China, ¿no? Claro. Hay que decir. Claro. Sí, o más que eso, inclusive. Está bien, igual que los británicos a fin del siglo pasado, a fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Que pusieron mucha guita en infraestructura en la Argentina, los trenes, para dar un ejemplo, en función del proyecto comercial que tenemos. Y en el caso de China, inclusive en algunos casos son extractivos, ni siquiera intercambio que llevárselo la materia prima. Por eso, llevársela, o sea, el mismo modelo, llamémoslo, en ese sentido, de primarización de la economía. Digamos, esa parte también es incómoda, discúlpeme, si quieren me voy a buscar. Está bien, yo marcaría hay una negociación entre dos sectores. China juega a favor de los intereses chinos, y sí. Claro. Ahora hay que ver qué decís del otro lado. Muy buen argumento el tuyo. Sí, eso está claro. China, el asunto es que si vos como argentino decís, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Con qué? Con los intereses chinos. Pues defendé lo tuyo. Defendelo de este lado. Es decir, condicionar un poco eso, qué sé yo. A eso me refiero. Ahí hay muchas fallas del lado propio, no le echemos la culpa a los chinos de que son pro-chinos. Pero no me quiero ir, perdón, Rulo, vos estabas planteando yo recordé la frase de un expresidente de origen riojano que decía... Hay dos, está Isabel Perón y Carlos Saúl Menem. Aclarar de qué dos presidentes peronistas... Dicho sea de paso, los únicos dos presidentes peronistas que perdieron su libertad. Sí. Yo recordaba una frase de Menem que los únicos, Isabel Perón y Carlos Menem, perdieron su libertad. Perón se tuvo lo de Menem no fue Laufer, ¿no? No era Laufer en ese momento, ¿no? Perón se tuvo que ir. Era una dictadura, Dani. Lo de Menem no fue perseguido. Perón no perdió su libertad. Le dijeron, por eso, se exilió. Tenés razón. Pero no perdió su libertad, se exilió. Y Cámpora también se tuvo que exiliar, pues ya no era presidente, pero era un expresidente. Exactamente, se exilió y además estuvo en la embajada de México, en Argentina, esperando un salvoconducto. Sí, es verdad. Bueno, la frase que yo recordé fue la siguiente, que era, yo no masco chicle, ¿no? Ajá. Y me parece que yo no masco chicle, ¿qué quiere decir eso? Me parece que Blinken le va a decir a Cafiero. Que no es ni yanqui ni marxista que decir eso. No masco chicle ni tomo vodka. Yo no masco chicle, me parece que es lo que le va a decir a Cafiero, a Blinken a Cafiero. Le va a decir, bueno, todo bien, pero acá no somos niños, entendemos lo que están haciendo con China. Porque me parece que es una explicación un poco adolescente esta idea de no es tan así. El gesto vamos a hacer